reunión que hoy podemos empezar con un tiempo de oración, de alabanza, y porque podemos comenzar con una nueva serie. Te pedimos que sea de bendición, que tú nos des siempre el tiempo y las fuerzas para poder, Señor, seguir recibiendo de tu palabra. Padre, que tú nos fortalezcas y siempre vengamos con un pronto ánimo, que tú abras nuestro entendimiento y quites todo estorbo del medio, que nada en el ambiente físico, ni espiritual, ni emocional se interponga entre tu palabra y nosotros, Señor, y que lo que has de hablar pueda enseñarnos y pueda bendecirnos. Te pedimos que así sea hecho, que la única influencia ejercida sobre nosotros sea la tuya, Espíritu Santo de Dios, que todo otro tipo de barrera, distracción, opresión sea anulada por tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues como ya algunos saben, hoy iniciamos nueva serie y vamos a estar estudiando desde el día de hoy, cada miércoles a las 8 de la noche, mismo día, mismo lugar, misma hora, mismo canal, la carta a los romanos. Dile al de al lado, ahora sí se te va a quitar lo hereje, después de esto, para que dejen de andar decretando, declarando, arrebatando. Ya les decía que estamos al punto de casi llegar a los amarres bíblicos, ¿verdad? Amarres del Antiguo Testamento y cosas por el estilo. Y con esta carta que escribe Pablo, como lo veremos, a los romanos, pues bueno, a muchos se les va a quitar lo herejes. Porque es, pues bueno, toda la Biblia, ¿verdad?, tiene enseñanzas que son importantísimas de estudiar, pero esta en particular es una carta que necesitaría estudiar todo cristiano, ya sea a través de conferencias, de algún libro, algún comentario, como se les dé la gana, pero sí o sí necesitamos estudiar la carta a los romanos porque es la que enseña de mejor manera, más clara y más explícita y más profunda, si no todas, sí las doctrinas bíblicas, al menos las que tienen que ver con la salvación, más importantes, las doctrinas fundamentales del cristianismo que muchos desconocen, lo cual les lleva a que tal vez tienen un buen corazón, ¿verdad?, que son personas sinceras, pero que son un poco herejes. Faltaba, creo que, poner el micrófono, ¿verdad? Entonces, que se va a echar a perder el audio, tienes que acabarlo e iniciarlo otra vez, porque si está bien debido o hay quejas del audio. Si no, para empezar de cero, hagan de cuenta que no escucharon nada, ¿verdad? Comercial de Santa María. Así que sí tenemos que reiniciarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dar un minuto nada más, mientras dejen un separador en Romanos capítulo 1. No tengo agua para patrocinar, si no ahorita estaría diciéndoles cuál es el agua que toman los pastores, pero ahora no está. Y sería más fácil que alguien nos apoyara ahí en la transmisión. No sé si se están quejando del audio, es que mejor cancélala y vuélvela a iniciar. ¿Continuamos? Ok. Disculpen por los imprevistos, por las fallas técnicas. Continuamos. Les decía que es de las cartas que establece, pues, las bases doctrinales más importantes, y que hay gente que tiene un buen corazón, que es sincera, pero que le falta orientación. Y recordamos el ejemplo de este hombre del cual se nos habla en el libro de los Hechos, Apolos, que era un hombre ferviente de palabra, apasionado, pero que necesitaba un poco de orientación, y entonces Priscila y Aquila le toman aparte, le exponen mejor el camino, le hablan de cosas que él desconocía, de la obra de Cristo, del Espíritu Santo, y él es de gran bendición para la iglesia. Entonces yo estoy seguro que tú serás de más bendición después de tener una correcta orientación en algunos temas en los cuales pues estaba sinceramente equivocado, ¿no? Gente que piensa que ciertas cosas son de una forma, no porque tenga al demonio en su vida, sino porque pues no ha tenido esa correcta orientación. Ahora, no significa que esto nos va a hacer mejores cristianos, porque los fariseos, si hablamos de doctrina, pues eran los que mejor doctrina tenían hablando del Antiguo Testamento, por así decirlo. Estoy haciendo un punto de comparación. Ellos eran expertos en la ley, se dedicaban básicamente a estudiar la ley, a tratar de vivir la ley y enseñar la ley. Sin embargo, Jesús no llamó a ninguno de ellos para el ministerio. Digan conmigo, uyuyuy, ayayay. Quien llamó a personas que no tenían absolutamente ninguna base, ¿verdad? El más mínimo conocimiento. Pedro y Juan eran sin letras y del vulgo, ni siquiera podían haber estudiado porque no sabían ni siquiera, pues, tal vez leer ni escribir, ¿no? No significa que somos llamados a ser brutos de buen corazón, tenemos que prepararnos, pero sí significa que si creemos que el conocimiento lo es todo y eso me va a hacer un buen cristiano, pues estamos equivocados, porque como le he dicho muchas veces, el diablo sabe más de la Biblia que tú y que yo, pero hasta el día de hoy, según yo sé, sigue siendo el diablo.
Dios no lo ha llamado a ser apóstol por su conocimiento o algo por el estilo. Es por eso que el mismo Pablo, que escribe la carta a los romanos, también a los corintios les dijo en 1 Corintios 8:1 que el puro conocimiento sin amor únicamente nos iba a envanecer. Entonces tú lo tienes que tener bien claro. No se trata de que ya estoy tomando romanos y ahora sí voy a ser el papirrín de los teólogos, ¿verdad? Y ya casi como Pablo, llamado a ser apóstol, a cantarme alabanzas frente al espejo. A ver, Jesse, ¿en cuánto tiempo me envían a las naciones? ¿Cuándo me ordenan pastor? Porque esto es solamente el primer paso, ¿verdad? Pero no quiere decir necesariamente que como ya tienes una buena base de doctrina, pues ya vas a ser una buena persona. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero que no la pone en práctica y de nada le sirve su conocimiento. Hay consejeros de matrimonios con matrimonios terribles o que se terminan divorciando porque de nada sirve saberlo en la mente si no lo bajas al corazón. Entonces, no es garantía de que seremos una buena persona, pero sí es el primer paso para tener buenas bases y no creer tanta tontería que nos anden enseñando por ahí. Hay gente que se cree lo que le enseñan porque jamás tuvieron bases bíblicas. Entonces, lo que sea que les digan, les medio respaldan con la Biblia y se lo creen. Y de otra forma también, cuando tú enseñas la palabra, tener buenas bases bíblicas te va a ayudar para no andar diciendo herejías, ¿no? Hay muchas enseñanzas populares dentro del cristianismo de la actualidad que no son bíblicas y que si la gente pues estudiara un poco más la Biblia, si le hubieran echado una leidita con un poco de profundidad a Romanos, ni las enseñarían y cuando se las enseñen, se las creerían, ¿verdad? Por ejemplo, cito únicamente esto a manera de ejemplo, no es que quiera externar la amargura de mi corazón, y lo digo porque ya lo he mencionado varias veces, pero me quedé un poco traumado con esto que vieron mis ojos en internet, cuando en un concierto frente a más de una decena de millares de personas, no sé cuántos decenas de miles habría ahí, una cantante reconocida se pone a orar por otro cantante enfermo y a Dios le dice y lo sanas y no recibiremos uno por respuesta. Toda esa gente, incluyéndola a ella, si hubieran sabido un poco más de la palabra, pues ni hubieran orado de esta forma y tampoco hubieran aplaudido, perdón por el término, pero esta reverenda estupidez, ¿verdad? Pero ¿por qué? Sí, porque desconocen que hay algo que se llama la soberanía de Dios, y es que tú no puedes ordenarle a Dios. Entonces la gente ni siquiera sabe cosas tan fundamentales como la oración. La oración es clamar a Dios, no ordenarle a Dios lo que tiene que hacer, menos decretar ni arrebatar. Quien ya nos arrebató de las garras de las tinieblas fue Él, por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Por qué viene todo esto? Muchas veces por ignorancia, ¿verdad? Otra línea de enseñanza, digo de doctrina entre comillas, porque no es una doctrina bíblica, que es muy común, es lo que conocemos como la hipergracia. Actualmente está muy de moda en muchas iglesias, es pues casi sigue pecando, no importa, Dios así te ama, y como ya eres salvo a pesar de tus pecados, pues no pasa nada si tú sigues. Y cuando venimos a la Biblia nos encontramos, y lo veremos en Romanos 6, que pues sí somos salvos por gracia, pero la gracia no nos lleva a abusar del pecado, sino a buscar la santidad. Y Pablo dice textualmente, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? Y hay una doctrina que estudiaremos en Romanos, que es la doctrina de la santificación, que significa que si bien no soy perfecto, sí tengo que estar buscando crecer constantemente en la santidad. Entonces no debo de ver mi lucha actual como un estorbo para acercarme a Dios, pero tampoco tengo que ver la oportunidad de acercarme a Dios como un pretexto para no tratar con lo que tengo que tratar. ¿Sí me explico o no? Entonces es muy común, ¿verdad? Ven así como eres, ok, ven tal como eres, pero para que Dios te cambie, no para que así te quedes. Y hay enseñanzas que yo he escuchado de pastores populares en la actualidad que parecen ser bíblicas, pero que cuando te metes en la Biblia profundamente que no lo son. Y es que si fulano de tal dijo que él reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, no importa qué tan revolcado esté en el lodo, ya es uno de los nuestros. No, espérame tantito. Jesús decía, ¿verdad?, que solamente el que haga la voluntad del Padre, Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad, porque muchos me dirán Señor, Señor, en tu nombre, no solamente le reconocieron, sino en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, ¿verdad?, profetizamos, ¿y qué les va a declarar? Nunca los conocí.
Pero este pastor decía, no todo el que diga ya es uno de los nuestros y no importa con qué esté luchando. Hay gente que se ha encontrado con Dios pero que no ha cambiado y tenemos que tenerle paciencia. Ok, estoy de acuerdo en esta parte, hay que tenerle paciencia, que Dios lo cambie. Pero de eso ahorita al extremo de que lleva años y no cambia nada, pero pues como ya confesó a Jesús, hay que se quede revolcado en el lodo. Esto no es bíblico, esto no está en la Biblia cuando lo estudiamos nosotros en profundidad. Entonces sí, vengo al Señor como estoy y soy bienvenido a pesar de mi pasado y presente y todo, pero para iniciar un proceso de transformación. Otra herejía actual de mucha gente, ¿no? Pues es que como todos somos básicamente buenos, la gente que no va a la iglesia es lo que dice, yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, yo no he violado, ¿verdad? Yo no he robado, pues Dios nos va a perdonar a todos. Espérame tantito, Romanos capítulo 1, 2 y 3, lo vamos a ver, no dice que el ser humano es básicamente bueno, sino que el ser humano es básicamente malo. Y en el versículo 3 se pone bueno a partir del 10, que dice, no hay justo ni aun uno más que el pastor y el papa, dice la Biblia. No hay justo ni aun uno. Y dice, todos pecaron, se desviaron, se hicieron a una inútiles. Y la conclusión es que estamos sin Cristo destituidos de la gloria de Dios. Entonces, entender las verdades que el Espíritu Santo revela a través de Pablo a los romanos nos va a sacar pues de muchas ideas incorrectas que teníamos y nos va a ayudar a orientar a gente que está sinceramente equivocada, porque mucha de esta gente, pastores, ejemplos que estoy citando, si les damos el beneficio de la duda, puede que sea gente con un buen corazón que está sinceramente equivocada, pero no es pretexto. Nosotros somos llamados a escudriñar, a perseverar en la palabra, a crecer y a ir corrigiendo pues todas estas cosas incorrectas que hemos creído y tal vez enseñado. Gente que cree que la salvación es por obras, también veremos que no es así. Y así podría decirte un montón, pero nos llevaría muchos meses, que es lo que nos va a tomar la carta a los romanos. Esto es solamente a manera de ejemplo de toda la luz que nos va a dar esta carta que escribe Pablo a los romanos. Hoy vamos a ver el primer mensaje, es la introducción a la carta. Hay algunas cosas un poco pesadas que vamos a ver. Pesadas no me refiero a que sean difíciles de entender, sino a que tal vez tú dices, oye, son meramente información general, no son tan prácticas, pero que tenemos que considerar en un mensaje de introducción. Y vamos a ver también el primer versículo en el cual aprenderemos lo que he titulado Pablo, el siervo apóstol. Pero bueno, antes de irnos a Romanos 1.1, quiero darte algún panorama general de algunas cosas importantes de esta carta a la que muchos le sacan a estudiar. ¿Te ha pasado que hasta te la has brincado, que dices, no, tiene términos muy complicados, ¿no? Y la justificación, la santificación, la redención, la expiación y todo lo raro que termina en Sion. Entonces, la primera vez que alguien la lee dice, híjole, pues, está bien difícil, yo creo que hasta en el milenio, o echándose un churro nada más. Y por eso mucha gente no la quiere estudiar, porque tiene fama de ser una carta difícil de entender. Otros quieren estudiarla, pero le sacan porque hacerlo de forma exhaustiva pues te puede llevar toda la vida, ¿no? Hay gente que dice, es que fulano de tal lleva 4 años enseñándola, ¿no? ¿Cuándo voy a terminar? Va a venir Cristo y yo voy a seguir en Romanos capítulo 2. Y es por eso que quiero desde ahorita transmitírselos, porque esta es la visión que yo tengo con este estudio. Me he dado la tarea, o me daré la tarea, de que la estudiemos, sí, pero hay 2 cosas que vamos a tomar en cuenta. Uno, me he propuesto tratar de enseñar siempre de forma práctica aún las verdades doctrinales más complejas que podamos encontrarnos ahí, aunque Romanos mismo tiene 2 divisiones, primero la parte teórica, la parte doctrinal más bien, y luego la parte de aplicación práctica, como lo vamos a ver. Pero yo me he dado la tarea de que aún los primeros 8 capítulos, que son únicamente doctrina, estaremos viendo aplicaciones prácticas para que no se te haga pesada y que tú puedas ver cómo puedes vivir de una u otra manera todas esas verdades a tu vida. Por ejemplo, el día que hablemos de la justificación, ¿no? De cómo el Señor nos declara justos, no me voy a quedar solamente ahí, en mi posición delante de Dios, sino me voy a meter en tus sentimientos, en tu mente, que te sientes a lo mejor con condenación, indigno de acercarte a Dios. Yo cómo voy a ser útil para servir a Dios. Voy a tratar aspectos prácticos como estos, animarte a decirte, ¿sabes qué? Ya Dios te ha puesto en esta posición a través de Jesucristo, es momento de despertar. ¿Sí me estoy explicando? Estaremos viendo algunos ejemplos prácticos de qué me deja a mí saber esta verdad doctrinal, porque para eso se nos reveló, no nada más para que llegara acá, sino para que cambiara nuestras vidas, como lo vamos a ver. Y 2, vamos a profundizar lo suficiente para que todo quede bien claro, pero tengo la firme intención de terminarla antes del milenio. O sea, no pienso estar en el 2023 enseñando todavía Romanos,
pero tampoco pienso pues apresurarme y decir, a ver, ya un capítulo por tema, no, vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para aprender lo más importante, pero como dicen coloquialmente, pues sin echarle mucha crema a sus tacos, ¿no? Entonces habrá momentos donde tengamos que detenernos, momentos en los que no sea indispensable, vamos a aprender bien sólido, no quedará absolutamente ninguna duda, pero tampoco vamos a aventarnos 3 años en un capítulo. Y bueno, Romanos podríamos de introducción, si fuéramos exhaustivos, aventarnos 6 estudios de introducción con algunos datos que son innecesarios. Así que, ¿qué es lo que yo considero que tenemos que saber? Obviamente que fue enviada esta carta por Pablo a los creyentes que estaban, ¿en dónde crees que estaban? Si la carta se llama la Epístola a los Romanos, ¿crees que estarían en México? No, ¿verdad? Y aunque tiene divisiones, varias divisiones de varios temas, tanto doctrinales como prácticos, podemos a su vez subdividir todas estas divisiones en 2 bloques principales, que son del capítulo 1 al capítulo 8, que son las bases doctrinales. Es la parte más complicada de la carta, por eso mucha gente no tiene la más mínima idea que después tiene consejos tan prácticos, porque ya ni siquiera la terminó. Hay cristianos que llegaron al capítulo 3 y dijeron, hombre, esto no lo entiendo, ya no continuaron y pensaron que todo era así. Pero aclaro, aún en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, yo me he propuesto estar dando aplicaciones prácticas para que pueda ser un poco más fácil de llevar todo esto, ¿verdad? Y del capítulo 9 al 16 ya vienen aplicaciones y consejos prácticos para las diferentes áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo primero que a mí me deja esto? Que nos revela implícitamente el Señor por medio de esta división de capítulos soplada a Pablo o inspirada por el Espíritu Santo, que tenemos que tener ambas. O sea, no me puedo ir a un extremo de enseñar pura doctrina sin aplicación práctica, pero tampoco puedo irme al extremo de querer ser tan práctico que solamente me voy a las partes prácticas y nunca estudio doctrina. Si yo me voy al primer extremo de nada más la doctrina, ¿cómo voy a poner en práctica Santiago 1:22? Que dice que seamos no solamente oidores, sino también hacedores. Pero ¿cómo voy a ser hacedor si no sé cómo hacerlo? Pero tampoco puedo usar esto como pretexto para descuidar la doctrina, porque es la base de una buena enseñanza. Porque si no tienes una buena base de doctrina, puedes estar enseñando erróneamente algunas aplicaciones de la Biblia. Como Satanás, cuando tentó a Jesús, una de sus tres tentaciones consistió en citarle las Escrituras. Escrito está. Y se refirió a los salmos, si no mal recuerdo, pues es no sé cuál fue, pero si quieres te lo busco porque por aquí lo tengo anotado. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le dijo, escrito está, aviéntate porque el Señor enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Salmo capítulo 91, versículos 11 y 12, fue lo que le citó. Pero ¿qué respondió Jesús? Pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Satanás estaba dando una aplicación práctica, ¿incorrecta o correcta? Incorrecta. Pero citó la Biblia. Sin embargo, esa no era la explicación. Entonces, si nada más tienes versículos, alá y se va, pero no tienes buenas bases bíblicas, al rato andas enseñando muchas tonterías, ¿verdad? Como por ejemplo pastores de que no, ya te engañaron y te golpearon, pero tienes que perdonar 70 veces 7 porque eso dice la Biblia, pero no tienes una buena base de doctrina, ¿verdad? Y hay excepciones cuando hay un abandono, cuando tu vida está en peligro, cuando hubo un engaño, la parte afectada puede decir, ay, te ves, brother, en el milenio, y te mando Apocalipsis 21:8 porque sí estoy llamado a perdonarte, a guardar mi corazón, pero no estoy obligado a mantener la relación en casos como estos. Entonces a veces damos aplicaciones inadecuadas a nuestras vidas por falta de conocimiento de verdades bíblicas. Así que necesitamos siempre llevar ambas de la mano. Pablo es el autor, la carta lo dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo se presenta y lo primero que la carta dice es Pablo. Pablo, así inicia, lo vamos a ver ahorita. Pero no solamente sabemos que fue el autor porque la carta así lo afirme, sino porque hay demasiadas pruebas de autores cristianos de los primeros años de la iglesia que siempre adjudicaron a Pablo la carta a los romanos. El hecho de que una carta tenga el nombre de alguien no es necesariamente evidencia de que él la haya escrito. Tú sabes que hay algunos evangelios gnósticos, ¿verdad? Que uno de ellos supuestamente se le adjudica a Tomás, otro a Pedro, pero sabemos por la historia
que quisieron usurpar sus nombres para escribir algo en su lugar, pero ellos jamás lo escribieron. Yo tengo mensajes al respecto que te puedo recomendar. Entonces, en este caso es distinto. En este caso, la evidencia interna, que es la carta en sí misma, se refiere a Pablo, pero la externa también, que es la historia del cristianismo en general, siempre apunta a Pablo como el autor de esta carta. Hay demasiada evidencia. Cuando hace rato me refería a que no vamos a profundizar en cosas innecesarias, es que yo podría tomarme 10 minutos, por ejemplo aquí, citando documentos de Ireneo y de autores y líderes cristianos de el primer y segundo siglo de la iglesia, que se refería a Pablo como el autor en tal y tal y tal, algo que es innecesario. Salvo que tú digas, no, sabes que yo dudo que haya sido Pablo y estás muy conflictuado con eso, yo creo que fue Pedro. Entonces me mandas un correo y te doy esa información. ¿Sí me explico? Son detalles como estos los que no vamos a meternos para no hacer esto eterno, ¿no? Entonces nos quedamos con esto, que hay suficiente evidencia tanto interna como externa para adjudicarle esta carta a Pablo. Romanos es la primera carta del Nuevo Testamento, después de los Evangelios, si no lo sabías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sigue Romanos, pero no porque haya sido la primera que Pablo escribió. Digan conmigo, sino porque en el Nuevo Testamento, al menos en nuestro canon, en nuestra lista de libros, en nuestro orden, el Nuevo Testamento tiene las cartas ordenadas no por orden cronológico, sino por longitud. La más larga de todas es la carta a los Romanos, así que es la primera. Seguida de Primera y Segunda de Corintios, luego Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. 9 cartas dirigidas a iglesias que estaban en los lugares que llevan el nombre de la misma carta. Y después escribe 4 cartas más, pero ya no a iglesias, sino a personas. Un par de cartas a Timoteo, una a Tito y una a Filemón. Entonces vemos aquí, y es lo segundo que quiero que destaquemos el día de hoy en la introducción, que Pablo escribía tanto a iglesias como a personas. Pero la pregunta es, ¿quién inspiraba a Pablo? El Espíritu Santo. ¿Y qué nos muestra esto? Que el Señor estaba interesado tanto en dar una visión general a su iglesia, como hablar de forma particular a las personas dentro de la iglesia. Lo cual a mí me deja que es importante aprender en la congregación lo que Dios habla, lo que llamamos el mensaje congregacional, ¿verdad? Congregarnos y estar escuchando lo que Dios está hablando a todo su pueblo, estar en la misma visión. Por eso pedí que todos los servidores estuviéramos aquí, porque necesitamos ir en la misma visión. Porque, por ejemplo, cuando di la serie de Fuera legalismo y religiosidad, y hablaba del lenguaje, ¿no? De que fueras natural, llegó un hermano y me dice, y si acabas de hablar de la gente que habla más fingida que un político, me despido de un servidor y me dice, aleluya, amén, que Dios te bendiga, gloria a Dios, santificado, y no escuchó el mensaje. Entonces es bien importante que toda la iglesia y más quienes servimos estemos en la misma visión. Pero también el Señor está interesado en hablarnos de forma personal y particular. Entonces, tanto tengo que escuchar lo que Dios dice a nivel congregacional, pero también tengo que escuchar lo que Dios me habla en la intimidad de forma individual y personal. O sea que venir a este estudio o seguirlo en Facebook no sustituye tu tiempo personal con Dios. Ni tener tiempo personal con Dios sustituye el hecho de que te congregues. Ir al lado, tómala, ya se te cayó el cantón. Porque ambas cosas las vemos en la Biblia y las dos son importantes. Estar en la visión de la iglesia, y ahí Dios puede corregirme cosas que yo malentendí en la intimidad, y ahí el Señor me orienta, y ahí yo puedo aprender, ¿verdad? Como Apolo, si nunca se hubiera encontrado con Priscila y Aquila no hubiera tenido esta corrección. La Biblia dice que nos exhortemos los unos a los otros, pero también hay cosas específicas que Dios me tiene que mostrar en oración, ¿verdad? En su palabra. No voy a encontrarme a lo mejor un versículo, oye, y es que no sé con quién voy a andar, si con la Juana o con la Tencha. He aquí yo he llamado a la Tencha, dice el Señor. No, la Biblia te puede dar una dirección general, ¿no? Que sea cristiana, que ame a Dios, que los dos crezcan. Pero ¿qué tal que con las dos se cumple esto? Ni modo que Dios te llamó a ser mormón y que andes con las dos. Entonces, a veces hay cosas muy particulares, personales, que necesitamos tratar de forma individual con Dios. Y es muy común en la iglesia que sobre pretexto de una, descuidamos la otra. O sea, como yo escucho prédicas en mi casa, en internet, y leo la Biblia, no me congrego. Espérame, la Biblia dice en Hebreos 10:25 que no dejemos de congregarnos, según algunos tienen por. O sea que la iglesia se hace no congregarse es una, ver únicamente por Facebook es una.
Y si pudiéramos hacer Zoom, diría, y la Biblia dice que no lo hagas. Así que congrégate, tú que estás viendo por internet, donde quieras que tengan unas buenas bases bíblicas, pero tienes que congregarte. Y el otro pretexto, como me congrego y ya fui el domingo y el miércoles, ya no paso tiempo con Dios, espérame tantito. Si hasta Jesús pasaba tiempo a solas con Dios. ¿Quién eres tú para sustituir lo que viviste en público con la intimidad a la cual fuimos llamados? Entonces es importante llevar ambas de la mano. Pablo no fundó la iglesia de Roma como algunos podrían creer. De hecho, cuando él escribe la carta, ni siquiera había ido a Roma. Envía la carta y va 3 años después. ¿Lo sabías o no? En la misma carta, lo vamos a aprender, Pablo expresa su deseo de ir a visitarlos y él va ya hacia casi el final de su ministerio, en su tercer viaje misionero. Se cree que fue por ahí del año 58 después de Cristo aproximadamente. Pablo se encuentra con Cristo por ahí del 34 y su ministerio duró 34 años más, o sea que fue ya en los últimos años. Él conocía a algunos hermanos, alguna gente se ha preguntado, oye, ¿cómo en la carta dice que a algunos les tiene mucho cariño y que los conocía? Bueno, en algún otro lugar, ya lo veremos cuando lleguemos a este punto, los había conocido, ¿verdad? Pero él no fue el fundador de la iglesia de Roma. A ciencia cierta, no hay evidencia sólida que demuestre quién fundó la iglesia de Roma. Hay algunas teorías, una de las más probables, que es la que yo creo, y está basada en Hechos 2, versículo 10, que nos narra que cuando viene el Espíritu Santo sobre los discípulos el día de Pentecostés y comienzan a hablar en lenguas, por cierto, estas lenguas se refería a idiomas de otras naciones para testificarles, no a decir rabas allá, rabas allá, rabas allá, rabas allá, y ¿sí me explico? ¿No? Y no estoy atacando esto, pero simplemente a veces se rompe el orden bíblico, ¿no? O sea, nosotros creemos en las lenguas, pero 1 Corintios 12 y 14 dice que se hable si hay un intérprete y que si no mejor calles y hables para ti mismo. No son palabras mías, estoy citando textualmente la Biblia. Cosas que se hacen por desconocimiento, otra vez, de bases bíblicas. Ni siquiera de haber estudiado, de haber leído, porque ahí no hay nada que explicar. Así textualmente lo dice, ¿no? Pues tienes a gente todos gritando como locos, ¡ay, qué bonito se escuchó y qué bonito se sintió! Cuando la Biblia dice, no, si alguien entra van a decir que están locos, mejor calla y habla para ti mismo, y públicamente dice profetiza, que significa habla la palabra de Dios o predica la palabra de Dios, que es lo que hacemos en nuestras reuniones congregacionales. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, comienzan a hablar en lenguas, pero eran lenguas de otros idiomas. Supongamos que hoy de repente había un huésped en el Hotel Camino Real, que es donde estamos reunidos, quienes quieran congregarse, todos los miércoles y también los domingos a las 10:50. Hay un huésped que viene de Alemania y de repente se perdió y entró aquí y el Señor le quiere hablar y uno de ustedes apenas habla español. No digo todos ustedes, alguno en particular, supongamos, ¿no? Y dices, oye, hablo español y algo de... A lo mejor no digo nada. Y de repente empieza a hablar en alemán. Yo era este brother, ¿cómo habla en alemán? ¿No? Y a lo mejor le está predicando a la persona en alemán para que la persona escuche el evangelio. Ha habido casos como estos. Hemos escuchado testimonios de gente que empezó a hablar en otro idioma y que jamás ni el español ni su idioma lo hablaba bien, ¿no? Y dice, oye, reprobó geografía y gramática y de repente habló en francés, en tailandés, y Dios los utilizó como instrumentos para predicar la palabra. Bueno, Hechos 2:10 dice que había gente de diferentes naciones y narra algunas de ellas y adivina quiénes estaban en el grupo. Había algunos romanos, dice la Biblia. Esa gente escuchó y creyó la palabra. Fue el primer mensaje de Pedro, bueno, al menos uno de los primeros que se narran en la Biblia, y en sus primeros 2 sermones miles de personas vinieron a los pies de Cristo. No sabemos dentro de esos miles cuánta gente había de Roma que estaba visitando Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, predican la palabra y mucha gente creyó. Y recordemos que Jesús llamó a los discípulos a su vez a ser discípulos y enseñarles a su vez a discipular a otros. Entonces, esta gente no se regresó a su casa a dormir, se regresó a su casa a enseñar lo que habían recibido. Y se cree que de ellos, pues es que empezó a crecer la iglesia de Roma, que además al estar en la capital del mundo con gente de todas partes, pues se expandió rápidamente el evangelio. Esta carta, te decía, fue escrita en el tercer viaje misionero de Pablo en el año 58 después de Cristo aproximadamente. Y bueno, después de una breve introducción, vamos ahora sí a Romanos capítulo 1. Únicamente hoy veremos el versículo 1.
A veces será así, a veces un versículo nos llevará 2 o 3 enseñanzas, a veces un error que se cree que es bueno, pero no siempre es así, es que se cree a veces que la mejor enseñanza es ir palabra por palabra, pero las palabras fuera del contexto son solamente palabras. Entonces necesitamos aprender cuál es el sentido que tienen las palabras dentro del contexto. Podemos estudiar Pablo, por ejemplo, y toda la vida de Pablo. Entonces, en este caso tendría sentido. Siervo, y lo que significa ser siervo. Pero tenemos un mejor panorama y aprendizaje de las cosas cuando unimos la oración y entendemos lo que el Señor quiso decir a través de cada palabra utilizada correctamente dentro de la oración. De nada sirve que yo aprenda Pablo, ¿qué es Pablo? Siervo, ¿qué es siervo? Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Si no aprendo que Pablo fue siervo de Jesucristo. ¿Me explico? Y que somos llamados a ser siervos de Jesucristo. Puedo aprender que después dice, llamado a ser apóstol, y estudiar todo lo que la Biblia dice acerca del apóstol. Pero tiene más poder cuando entiendo que no puedo tener un ministerio si no soy primero siervo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay. Y esto es lo que revela el estudio de la palabra dentro del contexto. Por eso es que no estoy para nada de acuerdo, perdón si lastimo el corazón de alguien, con solamente estudiar palabras. Porque si el Señor quisiera que estudiáramos palabras, nos hubiera dejado un diccionario y no la Biblia. Un diccionario que tuviera todas las palabras. Entonces, hay gente que ha aprendido de cosas, sistemas como estos, pero lo ideal pues es estudiar la palabra de Dios, no las palabras de la palabra de Dios. A veces, no estoy diciendo que no, sí necesitamos estudiar la palabra, profundizar en ella, pero siempre saber cuál es el sentido que tiene dentro de la oración. Lo primero que dice Romanos 1, versículo 1, es Pablo. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿quién es Pablo? Muchos creen que está hablando de Pablo Picapiedra y que Pedro y Vilma y Betty eran sus esposas y que andaba en Dino para ir a predicar la palabra de Dios. Nos llevaría toda una serie a hablar de quién es Pablo. Yo tengo una serie que se llama Pablo, un cristiano de verdad, que te recomiendo, que hablo un poquito más de él, pero quiero darte una referencia de lo más importante, un panorama general para que sepamos quién es el hombre que Dios llamó para escribir esto, quién es este hombre tan importante que predicó en todo el mundo entonces conocido. ¿Verdad? Pablo fue el autor de 13, ya comprobado y prácticamente todos están de acuerdo en esto, de los 37 documentos que conforman el Nuevo Testamento. Digo documentos porque algunos son evangelios, otras son cartas. Entonces, en total son 27 libros del Nuevo Testamento. Pablo escribe 13 de los 27. Algunos le han llegado a adjudicar Hebreos y esto le sumaría 14, más de la mitad. De hecho, hay autores cristianos de la antigüedad que cuando hablaban de las cartas de Pablo hablaban de 14 cartas, lo cual para muchos teólogos pues es un problema que les rompe un poquito el cerebro porque no están de acuerdo, porque hay muchos problemas para adjudicarle Hebreos, pero ahí te lo paso nada más como dato general para que se te quite el sueño en esta noche. Con 13 ya es bastante para saber que fue un gran hombre de Dios. O sea, nada más Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y a eso añádele las cartas pastorales que envió de forma personal. Ya tienen un montón de cosas doctrinales, prácticas que han transformado la vida de millones de personas a lo largo de la historia de la humanidad. Este fue el hombre que Dios utilizó, no solo para impactar en su época, sino después, generaciones y generaciones y generaciones, con lo que él escribió y que estamos leyendo. Pero este hombre, muchos lo saben, otros no, antes de convertirse a Cristo, perseguía el cristianismo. Este hombre que era nacido en Roma, que era estudioso, que era una persona muy preparada, se dedicaba a perseguir a los cristianos, a pedirle cartas a la autoridad romana para que le dieran la autoridad de arrastrar cristianos a los tribunales. Él estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, diciendo qué bueno que se lo despacharon. Si tú quieres leer un poco más de su vida, puedes ver Hechos 9, Hechos 22, Hechos 26 y Filipenses 3, donde él cuenta un poco más de su vida y de todo esto que yo te estoy contando. Hacer este estudio más exhaustivo, otra vez a manera de ejemplo de lo que quise decir al principio, nos llevaría a leer todo Hechos 9, 22, 26 y Filipenses 3, algo que no vamos a hacer. Pablo nació en Tarso, pero fue criado en Jerusalén, donde recibió entrenamiento de un rabino llamado Gamaliel. Se convirtió con el paso del tiempo en un estricto fariseo, o sea, un estudioso de la ley y perseguidor del cristianismo. Pero en Hechos 9,
el Señor se le aparece. Se ha predicado muchas veces, lo tiró del caballo, y si te pregunto dónde dice eso la Biblia, no lo vas a encontrar, porque jamás dice que se cayó del caballo, solo dice que se cayó. Se cree que por la posición de autoridad que él tenía, iba montado en caballo, ¿no? Pero la Biblia no dice que el Señor lo tumbó de su caballo. Solamente dice que se encontró con una luz que le resplandeció, se cayó, escuchó la voz de Dios diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. E inmediatamente Pablo responde: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando tú te encuentras con la luz de Cristo, la reacción natural es: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Hay gente que vive peleándose con Dios, reclamándole a Dios, como te decía hace rato, ordenándole a Dios lo que tiene que hacer. Esta gente no se ha encontrado con la luz de Cristo todavía, porque es imposible ver una gloria tan grande y no reaccionar con humildad y decirle: aquí estoy para servirte, aquí estoy, aquí está mi vida. Él, después de una larga historia, se arrepiente obviamente, se entrega al Señor, pasa 3 años en Arabia, donde la mayoría cree que él tuvo las revelaciones de las cuales habla cuando dice que fue llevado al tercer cielo, donde Dios le muestra muchas cosas, pero respetando la autoridad. Muchos dicen: ¿y dónde dice que tengo que estar bajo autoridad y bajo cobertura? Bueno, el mismo Pablo fue a buscar a los apóstoles en Jerusalén. Pablo, el autor de 13 de los 27 documentos del Nuevo Testamento, dijo: yo soy Pablo, fui al tercer cielo, me encontré con Dios y ustedes no. Así que pongo mi iglesia, ¿verdad? La iglesia del gran apóstol Pablo. Entonces, él fue en un orden de respeto a la autoridad a buscar a los discípulos en Jerusalén. Al principio ellos tenían miedo porque sabían que él perseguía a cristianos, creyeron que se quería infiltrar para matarlos. Y entonces es Bernabé quien intercede a su favor y dice: no, miren, este hombre Dios lo cambió, escúchenlo, y platica con ellos y empieza a servir en la iglesia de Antioquía, donde estuvo algún tiempo, y de ahí fue enviado junto con Bernabé en su primer viaje misionero. Y comienza la gran historia que nosotros ya conocemos. Ahora, hago una pausa aquí nada más para decirte que si Pablo, que mataba a cristianos, fue transformado por el poder de Dios, ¿no crees que esa persona por la cual llegaste hoy afligida o afligido, que no conoce de Cristo, también puede ser transformada por el poder de Dios? Es que mi hijo pastor dice que viene del chango y pues mire, si ve a su papá usted entendería, ¿verdad? Porque él tiene esas ideas y nomás no cambia. Y es que mi hermano es bien duro. Deja de intentarlo en tus fuerzas. Ora al Señor. A Pablo le habían predicado, él tenía familiares creyentes, ni aún así había creído, hasta que la luz de Cristo resplandeció. Entonces, predica cuando te lo permitan, cuando no, la palabra no entra a fuerzas, ni siquiera es bíblico. Jesús dijo: donde no les reciban, sacúdanse los pies y a otro lugar. No tenemos que andar agarrando a bibliazos a la gente que no quiere que se le agarre a bibliazos, porque eso únicamente rompe la relación y hace que cuando necesiten ayuda, la última persona que piensen sea en ti y que terminen odiando más la palabra. Entonces, ora por ellos y predícales con tu testimonio, como dijo Pedro a un grupo de mujeres casadas con maridos incrédulos, sin emitir palabra. Su conducta los va a llevar a Cristo. Lo que pasa es que hablamos a veces muy bonito, pero nuestra vida es terrible. Y por eso la gente no viene a Cristo. Entonces, si Dios tocó a Pablo, puede tocar a cualquiera, pero es en el tiempo de Dios, no en el tuyo. Algo que aprenderemos cuando estudiemos también un poco de la soberanía de Dios. Entenderás que a Dios se le pide, no se le ordena, ni se decreta, ni se arrebata. Y menos le ordenas al diablo que te devuelva lo que te robó, porque no te puede robar nada que el Señor no lo haya permitido, y si lo permitió es por algo. Entonces, cosas como estas, te decía al principio, que por desconocimiento de algunas bases bíblicas, a veces se andan practicando dentro de la iglesia. El Señor tocó a Pablo, así que tú sigue orando, sigue esperando. Él puede quebrantar a la persona que menos esperabas. Por aquí está Yadi, Hugo no está, pero uno de los testimonios más fascinantes que he escuchado, corrígeme si me equivoco en algo, es el de tu suegro, José Luis Pérez, que cuando ellos vienen a Cristo, el hermano José Luis, que muchos de ustedes conocen, se burlaba, es correcto esto, les perseguía y textualmente hacía referencia a cuando ellos alzaban las manos alabando y decía: ay sí, los aleluyos, alabaré, alabaré, y le hacía así. ¿He dicho algo incorrecto hasta aquí? Y bueno, no tuvo un accidente que hizo que le enyesaran las manos en esta posición, ¿es correcto o es una leyenda?
Y vino a los pies de Cristo, ¿verdad? Y ahí inició este estudio hace algunos años en su casa, ustedes lo recordarán, algunos de ustedes, ¿verdad? Y luego crecimos, nos pasamos para acá, pero bueno, terminó pues incluso haciendo un espacio en su casa, construyendo una parte que tenía atrás para que se predicara la palabra de Dios. Alguien que antes, ay, sí, alabaré. Bueno, el Señor tiene tan buen sentido del humor que en esta posición le enyesaron las manos. Así que aguas con aquello de lo que te burlas, porque yo me burlaba de los que predicaban y acabé predicando la palabra. Así que el Señor tiene buen sentido del humor. Y lo segundo que de aquí destacamos, pues es que imagínate tú la reacción de los que Pablo persiguió cuando se encontraron con él en el cielo. Oye, Señor, pero si este me mató, este me persiguió, creo que alguien se equivocó, había un mexicano ahí en la entrada, le dio una mordida y se coló, se brincó el muro, este era de los que se fue de inmigrante a Estados Unidos, cruzó el río, ¿cómo entró aquí? No, simplemente es que la misericordia de Dios, familia, está disponible para todos, sin excepción de personas. Y segunda de Pedro 3:9 dice que Él no quiere que ninguno perezca. Y algunos piensan que el Señor ya retardó su promesa y dice, no, Él no retarda su promesa, hablando de la segunda venida, según algunos la tienen por tardanza. Simplemente que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso el Señor es paciente y no destruye a quienes tú crees que ya debería de destruir. Y dices, ¿y por qué permite tanta maldad y no acaba con los malos? Porque no estarías tú aquí sentado ni yo aquí parado. Nos hubiera chamuscado a todos en algún momento de nuestras vidas. Así que dale gracias a Dios que no escucho oraciones como estas. Y hace poco te pregunté y reitero, ¿quién eres tú para ordenarle a Dios que no le dé a alguien más la oportunidad que algún día tú recibiste? Si estamos aquí y lo aprenderemos, no es por nuestra linda cara de Winnie Pooh, es por la gracia y la paciencia de Dios, por su gran amor y por su sacrificio que nos permitió encontrarnos con Él. Le tuvo paciencia a Pablo. Y también es una verdad que al que más se le perdona, más ama. Pablo fue tan quebrantado y se arrepintió tanto y le dolió tanto haber perseguido al Señor que le dedicó su vida entera. A veces la gente que se cree más buena es la más apática. A veces la gente que se cree que yo soy bueno, yo merezco y yo no he hecho nada malo, es la que menos busca de Dios, ni se congrega. ¿Para qué? Si no soy malo, no necesito de Dios. Y es gente que nunca cumplió con su propósito. En cambio, cuando alguien está consciente de su condición de pecado y cree y acepta y recibe el perdón de Dios, es tan grande el quebrantamiento que le entrega toda su vida y no tiene nada que perder. Dice, estaba destituido de su gloria, condenado al infierno, que es lo peor que me puede pasar. Y se rinde y se convierte en un hombre como Pablo. Después de su conversión, en el 34 después de Cristo aproximadamente, se bautiza, se prepara, como ya lo vimos, comenzó a servir, enseñar en la iglesia de Antioquía y de ahí fue enviado a las naciones. Hoy es al revés, la gente quiere ir a las naciones sin haber hecho nada antes por su iglesia local. Un día llegó un joven conmigo en la iglesia de Toluca y me dijo, oye, ¿qué se necesita para predicar? Primera vez que iba a la iglesia él, ¿eh? Le digo, ¿cómo que qué se necesita? Sí, ¿qué se necesita para predicar? Le digo, nada. ¿Puedo predicar yo? Sí. ¿Cuándo? Hoy si quieres. ¿De veras? Sí. Ahí en la calle hay mucha gente a la que le puedes predicar. Ah, no, yo decía ahí adentro, en el salón, en el púlpito. Ah, entonces tú no quieres predicar, quieres que te vean. Es diferente. ¿Quieres predicar? Ve y predica. Oye, ¿qué necesito para entrar a la alabanza? Llegar temprano el domingo y cantarle a Dios. No, para estar allá arriba. Ah, lo que quieres es que te vean. Porque estar en la alabanza no necesitas estar atrás de un instrumento. Puedes estar abajo o arriba cantándole a Dios. Entonces hay gente que a veces, oye, ¿sabes qué le han dicho en alabanza? Vas a descansar un tiempo. Ah, no, ya no voy a la iglesia. No que quieras alabar a Dios. Lo único que cambió es que ya no tienes una bocina donde te escuche en tu instrumento tu voz, pero puedes seguir llegando temprano y alabar a Dios. Entonces hay mucha gente que quiere una posición de autoridad y que quiere que la vean y que quiere no servir a Dios, sino servirse. Dios es simplemente su pretexto. Porque cuando tú quieres en verdad servir a Dios, tenemos un mundo completo que necesita de la palabra del Señor. ¿Y tú qué haces, pastor? Pues para algunos ya los conozco, no soy chamán ni nada, pero sé lo que la gente piensa, ¿verdad? Y mira, familia, cuando yo quise predicar, prediqué, puse en práctica lo que te estoy diciendo. Le propuse a mis pastores un plan para evangelizar. Me dejaron como encargado del grupo de evangelismo. Íbamos a las calles cada fin de semana a predicar, a repartir planes de salvación, a repartir folletos para los eventos. A veces íbamos con 5 hermanos, a veces 10, a veces 12.
Lo menos que llegamos a ir éramos 4, un servidor acompañado del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Me tocó en alguna ocasión ir así, entonces yo no esperé a que me pusieran una plataforma para predicar. Empecé a predicar. Quiero enseñar la palabra. Abrí un estudio y empecé a enseñar la palabra, y el Señor respaldó y empezó a dar fruto y se añadieron más, y empecé a enseñar. Entonces, ¿quieres hacer algo? Pues hazlo. ¿Quieres alabar a Dios? Alábale. En vez de regresarte escuchando la qué buena o la mano peluda, ponte a alabarle en tu coche. ¿Quieres predicar? Ve y predica en las calles. ¿Quieres enseñar la palabra? Pues inicia un estudio bíblico. Obviamente si ya estás en tiempo de hacerlo, ¿no? Pero hay mucha gente que lo que quiere es la plataforma, no para reflejar a Dios, sino para reflejarse a sí mismo. Y por cierto, hago un paréntesis, darle gloria a Dios significa esto. Gloria significa en el original hebreo esplendor. Entonces, hablas de un brillo, de un reflejo. Te doy la gloria, es decir, el reflector apunta hacia ti. Mi vida, mis hechos, mi tiempo, todo apunta hacia ti. ¿A quién quieres apuntar en tu vida? Una de las mejores respuestas que he escuchado, hacía un charlatán, me la contó un pastor en Luisiana, que conocimos el año pasado, es de los pastores más ejemplares que hemos conocido en toda nuestra vida, un gran testimonio de hombre. Y me contaba que un día le marcó una persona que le dijo, oye, me dijeron que tú eres pastor, que tienes una iglesia aquí, yo soy de República Dominicana, es una iglesia hispana, y pues quiero ir a predicar a tu iglesia. Se autoinvitó, ¿no? Entonces, ok, está bien, pero pues, ¿tú qué haces? ¿Qué traes o qué? Y dice, no, pues yo traigo el ministerio de sanidad, yo oro y la gente sana. Entonces, yo no cobro nada, simplemente oramos por la ofrenda y lo que la gente dé, eso me lo llevo. Está bien, listo, no te cobro, pero me van a dar todas sus ofrendas. Entonces, el pastor le dijo, ok, sí, está bien, déjame platicarlo, meditarlo y todo, te vuelvo la llamada en un ratito. Le regresa la llamada y le dice, oye, te queremos esperar, sí te tomamos la palabra, te invitamos a nuestras 2 reuniones, pero ¿por qué en vez de llegar hasta el domingo, ya que estás por acá, no vienes desde el sábado? Y que le dice, pero ¿cómo desde el sábado? ¿Pero el sábado qué hay? ¿Hay una reunión o va a haber un congreso? ¿O qué es lo que van a hacer? Y que le dice, no, mira, vente desde el sábado en la mañana, aquí alrededor hay muchos hospitales con mucha gente enferma, y aprovechando que tienes el don de sanidad, pues vamos y oramos por todos ellos para que Dios los sane. ¿Qué crees que hizo esta persona? Nunca más se comunicó. Había un meme por ahí que decía, ahora que estaba el coronavirus, que por qué no convocaban a todos los que tienen don de sanidad para que fueran a los hospitales a orar por los enfermos. ¿Dónde están? ¿O la unción de Dios solo se manifiesta en el escenario? Si no hay luces y sonido, no hay unción, no hay gloria, no hay poder, no hay dones. ¿El Espíritu Santo necesita un reflector, una plataforma, un estadio? ¿O se puede manifestar en cualquier lugar? Porque yo recuerdo en el libro de los Hechos que esto es lo que pasaba ahí. Que no solamente en las sinagogas, en la calle el Señor sanaba a los enfermos. Entonces toda esta gente, y no estoy diciendo que no lo sean, yo creo personalmente que hay gente que Dios utiliza para orar por los enfermos y que son sanados, digamos que creen en el don de sanidad, pero también creo que hay, como la Biblia advierte, que iba a haber mucho charlatán, que lo que quiere no es utilizar su don para la gloria de Dios, sino fingir un don o incluso intentar tenerlo para obtener ellos mismos toda la gloria. Entonces Pablo primeramente sirvió en su iglesia, fue de bendición y de ahí Dios lo envió a las naciones y emprendió 3 viajes misioneros donde predicó en todo el mundo entonces conocido. Estuvo 2 años encerrado en Cesarea, 2 años detenido en Roma y luego no se dice qué pasó con él. Se cree que fue liberado y que extendió su ministerio hasta sufrir el martirio en el año 68 después de Cristo. A grandes rasgos es Pablo. Digo, a grandes rasgos porque hay mucho más que podríamos saber de él, pero ya sabemos al menos un poco del hombre que escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo. ¿Cómo se presenta este gran hombre de Dios? Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, el apóstol a las naciones. Aleluya. No, perdón, dice Pablo, el grande, el gran Pablo, el ungido, el único, el que tiene el manto. Pablo, su padre, porque algunos dicen, no me digas, ya ni siquiera es dime apóstol, dime papá. Híjole. ¿Y qué no oyeron que Jesús dijo, no llames padre a nadie, porque uno es vuestro padre el que está en los cielos? Y nos quejamos del católico que le decía papá al papa, y ahora tienes a pastores pidiéndole a sus ovejas que les digan papá, papá a tu abuela que le digan. Pero son las tonterías que llegamos por no estudiar la Biblia.
por andar los miércoles viendo Peppa Pig en Netflix en vez de discipularse aquí. ¿Cómo se presenta Pablo? Ya hablamos del gran hombre de Dios que fue. Y aún a pesar de eso se presenta como Pablo, digan conmigo, siervo. Pablo, siervo, dice, de Jesucristo, y él no se autonombró, ni siquiera dice que yo quería, no, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjate, Pablo, y lo primero que él dice es siervo o apóstol. ¿Y hoy cómo se presenta la mayoría? El apóstol que no es siervo no es apóstol. Se autonombró apóstol. Pablo, y lo primero que dice es siervo de Jesucristo. Ahora escucha esto. Es lo que te decía de las palabras. Tienen poder cuando se estudian a profundidad, pero dentro del contexto donde fueron escritas. La palabra siervo viene del griego doulos. D-O-U-L-O-S, doulos. ¿Y sabes qué significa? Esclavo. Es la palabra que se utilizaba para hablar de los esclavos. Ahora, un esclavo, ¿qué significa? Que pertenecía al amo, que seguía las órdenes del amo, que todo era del amo, que él seguía todo lo que el amo dijera y que nada era suyo, que todo era del amo. Y es el término que Pablo está utilizando. Está diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo, es decir, Señor, mi vida te pertenece, nada es mío, todo es tuyo, aquí estoy a tus órdenes, quiero servirte. Aún la familia de los esclavos le pertenecía a los amos. Cuando Pablo dice, siervo de Jesucristo, no hay forma de conflictuarme contigo, Señor, porque todo, incluyendo mi vida, es tuya. De ahí que él dijera, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Por qué la gente se amarga con Dios? Me quitó mi coche, se llevó a mi hijo, no sanó a mi papá, me quitó el trabajo, porque no son siervos de Jesucristo. Quieren que Jesucristo sea su siervo. Cuando entendemos que fuimos comprados a precio de sangre, que fuimos creados por Él y para Él, la única actitud que hay es una actitud de humildad, de rendición. Y esta es la gente que no tiene nada que perder, que cree en Dios, que Dios lo utiliza poderosamente. Ahora, a diferencia de la esclavitud de esa época, esta era una esclavitud voluntaria. Digo esclavitud entre comillas, porque Dios no es un tirano, ni nosotros sus esclavos. De hecho, Jesús dijo, ya no les llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no conoce lo que va a hacer su Señor. En cambio, Él sí nos reveló lo que Él iba a hacer. Pero es una rendición voluntaria. Hay un ejemplo que ilustra esto a la perfección y cuenta la historia que un día Sir Winston Churchill paga el precio de una esclava que al enterarse de esto lo mira con desprecio pensando que era un hombre más que quería abusar de ella o explotarla, y en cuanto paga su precio le da su carta de libertad, le dice, pagué tu precio no para que te vayas conmigo, sino para hacerte libre. Ella le regresa la carta y le dice, no, yo quiero ser su esclava, pero te estoy liberando, sí, pero si fui sierva de otros más malos que no lo merecían, ¿cómo no voy a servir a un hombre tan bueno como usted? Ya no es una imposición, para mí es un privilegio, yo quiero servir mi vida a una persona tan grande como usted, y voluntariamente decidió servirle. Cuando nosotros creemos lo bueno, lo grande, lo misericordioso, lo paciente que es Dios, nadie tiene que andarnos correteando para decir que le busquemos, que le sirvamos, que le amemos. Es una acción voluntaria, en gratitud, en rendición, hacer todo esto. Pablo se rinde a él y le dice, Señor, soy tu siervo. Y no era un pesar, era para él un privilegio. Por eso a Dios le llamamos también Señor, término con el cual los esclavos se referían al amo, término con el cual se refería a la gente grande y poderosa. De ahí viene el término que utilizaban los ingleses, el sir, que era señor, era gente que tenía tierras, que tenía campos, eran personas poderosas. Cuando le decimos a Dios Señor, lo que le estamos diciendo es, tú eres el dueño, tú eres el amo, mi vida te pertenece. De modo que es incongruente decirle, Señor, te ordeno, o Señor, no recibir un no por respuesta, o Señor, ¿por qué hiciste esto? Espérame tantito, no que soy el Señor. Entonces, si es el Señor, que los hechos vayan acorde a las palabras. Hoy en día se le dice Señor a alguien que tratamos como si fuera nuestro siervo. Y por eso es fascinante leer cómo se presenta en esta carta uno de los más grandes hombres de Dios en toda la historia del cristianismo. Porque hoy muchos no le llegan ni a los talones a Pablo. ¿Quién actualmente se puede comparar a Pablo? ¿Quién ha sido encarcelado por causa del evangelio, apedreado, perseguido y sigue adelante? ¿Quién ha naufragado 2, 3 veces? ¿Quién ha predicado por todo el mundo entonces conocido? ¿Quién tiró toda su vida a la basura y todo lo que para los demás era ganancia para servir a Dios? No hay nadie que tú puedas comparar a Pablo.
y ves cómo se presenta él y cómo se presentan otros que ni a los talones le llegan con una gran soberbia, ¿verdad? Está de moda que ya todos se autonombran apóstoles. No me digas pastor, dime apóstol. Oiga Francisco, no, dime pastor Francisco. Te voy a decir Pancho para que se te quite lo payaso. Y tienes al gran Pablo diciendo, soy siervo, esclavo de Cristo, pero ¿qué quieren que haga? Él me llamó a ser apóstol. Llamado, ojo, llamado. Tú no te puedes llamar a ti mismo. Cuando tú llamas a alguien a comer, ¿qué significa? Te estoy llamándole a alguien más. No te puedes autollamar. Ven a comer, ¿a quién llamas si estamos todos? A mí mismo. Es absurdo. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, cuando hablamos de un llamado, hablamos de un agente externo a tu persona que te hizo el llamado. Hoy mucha gente se autonombra o paga para que les den el título. Pero cuando viene de Dios, cuando es genuino, entonces Él te llama. Pablo dice, yo soy siervo. Mi concepto de mí, mi definición de mi persona es yo soy siervo de Jesucristo. Pero Él me llamó a ser apóstol. Enviado, dice después, para el evangelio de Dios. Enviado, o sea, el Señor lo llamó. ¿Y quién lo envió? El Señor. El Señor lo envió. Apóstol significa esto, una persona que es enviada, es un mensajero que lleva la palabra. No vamos a entrar ahorita en el debate de si hay apóstoles o no hoy en día. En el sentido de enviados, si hay mucha gente enviada. En el sentido de los apóstoles, fundamento de la iglesia, pues no. Fueron los que fueron, y Pablo y ellos fueron el fundamento, ¿verdad? Y no puedes poner un fundamento sobre otro fundamento. Y ellos son el fundamento, obviamente después de Jesucristo. Pero enviados los hay. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Dos cosas. Uno, ¿servir a Dios es opcional o es un mandato para todos? Dios nos ha llamado a todos a servirle, pero ocupar una posición de liderazgo, un ministerio, ser pastor, maestro, evangelista, es un llamado de parte de Dios. Todos podemos ser siervos, pero el Señor va a llamar a cada uno para diferentes cosas en particular, y tú no puedes autoimponerte. Y hoy es muy común que queremos que ya por el parentesco, o por lo que estudié, o por el dinero, porque soy amigo del pastor, porque doy buena ofrenda. Hay iglesias donde el que mejor ofrenda es el que el pastor ordena para que esté contento. ¿Qué es eso? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tú ves que el Señor llamaba y el Señor ponía. Y cuando alguien entendía esto, como Jonatán, aunque era el heredero natural al trono de Saúl, sabiendo que David era el llamado, lo apoyó aún en contra de sus propios intereses. Porque a veces la iglesia se estanca porque estamos buscando una agenda personal y no la agenda divina. ¿Qué hubiera pasado si Jonatán buscara lo suyo? ¿Pero qué buscó? Las cosas de Dios, aunque no le convinieran. Y somos llamados a eso, como Juan Bautista, a decir, Señor, aunque yo mengüe, pero que tú crezcas. Pero hoy es al revés. No, que decrezca el Señor, y no importa si por obtener lo que yo quiero tengo que caer en envidias y en pleitos y en luchas y en egoísmo y afectar a otros, y le meto el pie a fulano de tal que quiere mi posición y estorbo a fulano de tal y no le dejo porque qué tal que se queda con mi lugar, y estamos estorbando la obra de Dios para mantener nuestra persona en poder, en autoridad, cuando fuimos llamados a que Cristo sea predicado y que Él sea exaltado, que nosotros seamos sus siervos, y si nos llama, qué bueno, y si no, que Él haga lo que quiera hacer. La obra, familia, no es nuestra, es del Señor. Él es el que nos llama. Él es el que decide. Y cuando Él te llama, tienes que obedecer. Si te has sentido un llamado a enseñar la palabra y no lo estás haciendo, el Señor va a estarte estorbando, incomodando, y lloro para que te quite el sueño, que no duermas bien, que te revuelques en tu cama a las 3 de la mañana, que no tengas paz, hasta que entiendas que el Señor te está llamando a algo. Porque si no obedecemos al llamado, estorbamos su obra. Entonces, qué fascinante esto. Pablo, siervo de Jesucristo, y el siervo fue llamado. Entonces, servir a Dios es un mandato que todos tenemos, pero el llamado Él lo hace y nosotros no lo podemos imponer. No se trata de que, pues ya terminé el IPI, ya que me dé mi título de pastor. Me han preguntado, ¿y qué se estudia para ser pastor? No, nada. El pastor tiene que estudiar, lo cual es distinto que estudies para ser pastor. ¿Me explico la gran diferencia? Entonces muchos creen eso, ¿no? Ya terminé, y pues ya que me den mi título de pastor. ¿Y cuándo me ponen a predicar? Y no, yo ya pastor, no, yo el mío que sea de apóstol. ¿No?
Entonces no, es un llamado de parte del Señor. Y lo segundo que aprendemos es que todos los, entre comillas, grandes, primero fueron siervos. Lee toda la Biblia, todos. Josué capítulo 1, versículo 1. Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Todos primero sirvieron a Dios. Tienes al profeta Samuel, que sirvió primero al Señor y fue fiel. Daniel y sus 3 amigos que sirvieron al Señor y que fueron fieles. Muchos de los reyes también, muchos de los libertadores del libro de los jueces, de los patriarcas, mucha gente dando vueltas en el desierto, apacentando ovejas en el desierto, David, todos. Vas al Nuevo Testamento y es lo mismo, primero fueron siervos, primero sirvieron al Señor y después el Señor los llamó a algo porque ya había trabajado en su carácter, en su persona, ya les había preparado y entonces los había enviado como Pablo, primero siervo y aprendo y crezco y respeto mi autoridad y entonces el Señor me envía, pero hoy es al revés, hoy la gente quiere ser grande sin haber sido sierva primero. Ya quiero llegar y poder, porque no valoraron mis talentos y mis dones. Me voy a otro lugar y hay gente que anda de iglesia en iglesia buscando una posición de autoridad, una posición de poder y no han servido en nada. Es muy fácil quejarse. Y aquí esto, aquí el otro, aquí aquello. ¿Y por qué no me ponen aquí? ¿Por qué no empezamos a servir y dejamos que ahí Dios nos vaya levantando? Entonces es muy fácil hablar de lo que no me gusta, pero ¿por qué no empiezo a hacerlo? Un día un joven me dijo, es que en Villanueva Toluca faltan muchos estudios. Le digo, ¿cuánto tiempo tienes en Cristo? Como 10 años, ¿por qué no das uno? No, yo quiero predicar en el púlpito, vuelvo a lo mismo. Quiero ser llamado sin antes haber servido. Muchas veces me han dicho, y es que y concluyo con esto porque ya estamos en tiempo. Yo siento un llamado a servir a Dios de tiempo completo, quiero servir. Y pregunto, ¿de veras? Sí. Ok, ¿sabes lo que eso implica, lo que significa? Sí, de verdad. Ve la vida de Pablo. Porque eso puede implicar renunciar a todo y perder todo lo que tenías y con lo que siempre soñaste por servir a Dios. Lo que pasa es que ven una parte del cristianismo a ciertas personas en ciertos lugares y dicen, yo quiero eso. Pero ¿quién te dijo que a eso se limita? Entonces, si Dios te llama a eso, qué bueno. Pero Dios te puede llamarte a algo más. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Qué tal que el Señor, les digo, te llama a dejar todo e irte a predicar a la sierra? Nos contaron algún día el testimonio de una pareja de esposos médicos que les iba muy bien y que dejaron todo para irse a la sierra. Y ahí, con un montón de escasez, están sirviendo al Señor. Eso implica ser llamado, estar dispuesto a renunciar a todo. Y dirás, te vas a morder la lengua diciendo esto desde un púlpito en el Hotel Camino Real en Santa Fe, en la Ciudad de México. Pero el Señor es testigo y sabe que si me dijera, Jesse, vete a la sierra, yo con la mano en la cintura, yo no estoy aferrado a nada. Y lo he demostrado con hechos en el pasado, no son solamente palabras. Por eso lo predico con esta convicción y firmeza y autoridad, porque estoy diciendo algo que he puesto en práctica. Porque antes del que el Señor me permitiera servirle en una iglesia bien estructurada, yo le dije, Señor, a donde me llames yo voy. Yo estaba consciente de que esto implicaba el llamado. Yo estaba seguro que tenía un llamado. Y le dije, Señor, si es predicando en Villanueva, gloria a Dios. Si no, si es predicando en la sierra, yo sé que hay una tienda de campaña, voy a ser feliz. Solamente le pedí a Señor, la persona con la que vaya a pasar mi vida, que también sea feliz en esa tienda de campaña. A mí me va a decir, ¿por qué le andas diciendo eso al Señor, verdad? Es más cómodo servirle aquí que allá. Pero si el Señor nos llama algún día a dejarlo todo ir, no estamos aferrados a nada. Y les decía que lo demostré porque alguna vez ustedes vieron cómo en Toluca teníamos diferentes posiciones, estudios, discípulos, un grupo de jóvenes grande, un congreso grande, ¿verdad? Y si estuviéramos aferrados al poder, ahí nos quedamos. Y dejamos todo en su momento para dedicarnos aquí y dejamos un grupo de jóvenes muy grande y estudios y hubo gente que no entendió, pero había necesidad y éramos los únicos pastores y allá había como 4 o 5, nos vinimos para acá y no nos aferramos a nada porque íbamos a donde el Señor nos estuviera llamado y paradójicamente, ¿verdad? Mientras a veces la gente se pelea por un poder que no obtiene, nosotros dejamos todo y luego el Señor nos llamó a regresar, pero como responsables de la iglesia en general. Entonces, una cosa es que el Señor te llama, otra cosa es que tú quieras, pues, ponerte ahí, que tú te quieras apañar. Y tienes que estar bien consciente. Quiero servir a Dios, ok. Si el Señor te llama a una vida, pues sin la persecución que Pablo vivió y cómoda y bendecida en todo sentido, gloria a Dios.
Pero si en verdad crees que tienes un llamado, tienes que estar consciente de lo que eso significa. Que algún día Dios te puede decir, deja todo y sígueme. Y esto, familia, fue lo que hizo Pablo. Estimó, dijo, todo lo que era para él ganancia como pérdida por amor a Cristo. Esto implica ser llamado. Decir, si tengo que perder mi casa, auto, trabajo, reputación y padecer incomodidades para servirte y predicar tu palabra donde tú me envíes, lo voy a hacer. Si no estás dispuesto a eso, no es que seas un pecador, pagano, lo que sea, simplemente Dios no te ha llamado a eso. Entonces dedícate a lo que Dios te ha llamado a hacer, pero no andes diciendo, tengo un llamado y quiero una posición y pelearte por eso, porque eso no implica tener un llamado. Tener un llamado es esto. Pablo, Dios lo llamó y cuando te llaman, ¿qué haces? Vas. En eso podemos resumir el llamado, es ir a donde Dios te mande, porque te está llamando. Entonces, si papá me llama a sentarme a una mesa de un banquete, me siento y gloria a Dios. Si me llamo a predicar en el camino real, ¿qué, Padre? Gracias, Señor, aquí estoy. Si me llamó una iglesia de miles de personas, gloria a Dios. Pero si te llamó a predicarle a 2, ahí te sientas y les predicas. Y si te llamó a irte a una sierra, ahí te vas a predicarles. Y si te llamó a ir a los hospitales a orar por los enfermos, ahí vas a orar por los enfermos. No, a mí nada más me llamó a orar por ellos en la iglesia. Entonces no te llamó Dios, te llamó la fama. Porque cuando Dios te llama, vas a donde Dios te está llamando. Quédate con esto y dile ahí en tu corazón, Señor, llámame a lo que tú quieras. Y prepárate para ese llamado. Y cuando Dios te llame, obedece. Y si bien, reitero, a lo mejor no te ha llamado actualmente de tiempo completo, yo creo que cada uno de ustedes puede meditar a qué Dios me ha llamado y no he obedecido ese llamado. Te ha llamado a orar por tu familia, te ha llamado a estudiar la palabra, te ha llamado a iniciar un grupo de estudio en tu casa, te ha llamado a compartir la palabra por redes sociales y no publicar puros memes. Estoy viendo el cel, no a David, ¿eh? ¿A qué te está llamando el Señor? A lo que Dios te esté llamando, ve y obedece. Es lo mejor que puedes hacer, aun cuando parezca difícil. Continuamos la siguiente semana, ya con el resto de la introducción formal, del versículo 2 al versículo 7, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Señor, llámanos, dinos qué quieres que hagamos, y aquí estamos para obedecerte. En lo que tú quieras, Señor, a donde tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Queremos servirte, queremos hacer tu voluntad. Queremos ser siervos. Perdónanos, Señor, si buscamos hacer las cosas en un orden incorrecto. Si hemos buscado primeramente una posición de autoridad, poder, los reflectores sobre nosotros, y nunca te hemos servido. Padre, queremos comprometerte con la iglesia y el lugar donde tú nos hayas puesto, con nuestro entorno, ser fieles ahí en lo poco, Señor, y que de ahí tú nos llames a lo que tú quieras. Señor, nos presentamos delante de ti como esos doulos voluntarios, esclavos voluntarios, nuestras vidas te pertenecen, todo lo que tenemos es tuyo, Señor, así que gracias por lo que nos permites administrar y tener de forma temporal, pero te entregamos en esta hora todas nuestras vidas, todo nuestro ser, familia, economía, salud, trabajo, Señor, aquí está todo, guíanos en todo y haz tu voluntad en todo. Perdónanos si a veces la corriente de doctrina de este siglo en la cual se ordena, se decreta, incluso te dicen que no recibieron uno por respuesta, nos ha llevado a verte como si fueras el genio de una lámpara mágica y se nos ha olvidado que eres el Rey de reyes y Señor de señores. Queremos hoy poner los papeles en su debido lugar y acudir a ti, Señor, como lo que eres, el único Dios vivo y verdadero, a quien no se le ordena, se le agradece, se le pide y se le busca. Gracias, porque eso ya es un privilegio que ni siquiera merecíamos, que tú nos has otorgado, Señor, y voluntariamente decidimos servirte, porque te amamos. En el nombre de Jesús. Amén.